¿Ha tenido y tiene Polonia una hostilidad histórica hacia Rusia? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como anticipaba en la presentación, vamos a hablar sobre Polonia y su relación y qué tipo de relación ha tenido históricamente con Rusia. Y para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien como siempre estar con vos en tu canal y con tu público. Muchísimas gracias a ti, Cristian, por tu presencia junto al canal. Y bueno, podemos comenzar hablando, ¿no? Porque estamos en un periodo bastante convulso, ¿no? Em, y en el que Polonia, estoy hablando en la actualidad, ¿no? Como que intenta llevar o ser la punta de lanza, digamos, que tiene Occidente dentro de territorio europeo contra Rusia, ¿no? En este marco, en este contexto del conflicto en Ucrania. Pero, ¿cómo puedes enmarcarlo con perspectiva histórica? Podemos comenzar haciendo un repaso de cómo han sido las relaciones entre ambos países y tal vez entender por qué Polonia ha sido y es hostil, digamos, a Rusia, Cristian. Sí, la verdad es que para analizar este tipo de relaciones tan complicadas, siendo que de hecho son pueblos eslavos, ambos, los rusos, los polacos, lo cual debería dar una cercanía, pero paradójicamente creo que uno de los puntos que los separa en alguna medida es la religión. Los polacos católicos romanos, los rusos cristianos ortodoxos. Y esta relación tan tumultuosa, justamente yo creo que podemos considerar como el primer punto, el primer hito, justamente el periodo tumultuoso. El periodo tumultuoso es una época en la historia de Rusia, ya hacia finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, en el cual, tras la muerte del zar Iván IV, se da una situación de desgobierno, una crisis de autoridad muy grande, termina la dinastía Rurik, que era la dinastía a la que pertenecía Iván IV, y se da, bueno, justamente ese periodo tumultuoso de inestabilidad política y aprovechando esa situación, que es algo que vamos a ver a lo largo del programa, que es una constante, que Polonia aprovecha las situaciones de debilidad de sus vecinos o el estar acompañado con algún socio más poderoso para dar rienda suelta a sus ambiciones expansionistas e imperialistas. En este caso, allá por el tiempo del periodo tumultuoso en Rusia, era rey de Polonia Segismundo III Vasa, y este monarca polaco invade con sus tropas a Rusia, llegan a Moscú y trata de instaurar en el trono como zar de Rusia a Dimitri I el Falso. Este era un impostor que pretendía tener la identidad del hijo de Iván IV, de Dimitri, quien había fallecido, por supuesto. Y esta ocupación que hacen los polacos de Moscú y de parte de Rusia, lo hace con características muy sangrientas y muy violentas y muy represiva para con el pueblo ruso, siempre con esta ambición, estas ganas de polonizar a aquellos pueblos y regiones que ocupaba Polonia justamente, incluso queriendo cambiar la fe religiosa del pueblo ruso, convirtiéndolos forzosamente al catolicismo, cosa que por supuesto los rusos no aceptaron
empezó una rebelión muy grande contra estos invasores, incluso para forzar a que esta rebelión contra los polacos cesase, pretenden obligar al patriarca Hermógenes a que emitiera un documento en el cual condenaba la rebelión, cosa que este patriota ruso se niega, este hombre de fe, y la medida que toman es encerrarlo y dejarlo morir de hambre. Murió de inanición. Así que, y otro hecho, y con esto podemos ya más o menos cerrar este primer punto, es el intento de asesinato que pretenden contra el elegido siguiente zar, el que iba a fundar la dinastía de los Romanos, que era Mijaíl I. Tropas polacas intentaron ubicarlo, encontrarlo a este joven zar y asesinarlo para justamente seguir impidiéndole a Rusia poder salir de este periodo tumultuoso. La vida del zar fue salvada por un campesino, Susanin, que sabiendo estas intenciones, desvió a estos militares polacos, los condujo a un bosque del cual no encontraron la salida y murieron de frío. Eso cuenta la historia, pero sin antes torturar y matar como venganza a este campesino que había dado la vida por su joven zar. Cristian, también tenemos, ¿no? Para ir avanzando en el tema, la participación de Polonia en las invasiones napoleónicas, ¿no? ¿Cómo describes todo esto? Bueno, ese punto también es muy interesante, considero yo, porque nuevamente vuelven a estar polacos, y no dos, tres polacos, sino enorme cantidad de efectivos del ejército polaco, de tropas polacas, que de hecho eran las legiones polacas, así se las llamaba dentro de la Gran Armée napoleónica. Y estos polacos que de hecho participaron en todas las campañas que pretendió hacer Napoleón para dominar Europa lisa y llanamente. Podemos recordar la invasión de España y de tantos otros sitios por parte de las fuerzas napoleónicas. Incluso hubieron tropas polacas intentando aplastar la rebelión en Haití, que condujo a la liberación de aquel país, el segundo país de toda América en proclamar su libertad, allá por 1804, si no me equivoco. Y bueno, habían polacos también pretendiendo aplastar a esta heroica rebelión en Haití. Esto bajo mandato, por supuesto, de Napoleón. Este supuesto libertador que no hacía más que invadir países. Y paradójicamente, de lo que se acusaba a los zares, a la Unión Soviética en su momento, a la Rusia actual, de querer dominar e invadir Europa, y paradójicamente era Europa la que era invadida, en este caso por Napoleón, y en las fuerzas napoleónicas terminaron habiendo efectivos de muchísimos países de Europa en esa invasión que hace contra Rusia ya por 1812, en la cual, para tener una magnitud de la participación polaca, la Grande Armée francesa constaba de 600.000 efectivos. O sea, los que invaden Rusia son 600.000 efectivos, más de medio millón, de los cuales 100.000, casi 100.000, 98.000, una cosa así, eran polacos. Fue el contingente extranjero más grande dentro del ejército napoleónico, el que invade Rusia. Entonces, nuevamente vemos cómo Polonia tiene esas ambiciones expansionistas, en este caso solapados y mezclados con lo que era la fuerza napoleónica, pero nuevamente un protagonismo enorme en una agresión que intentó ser mortal contra el país eslavo, contra el imperio en ese momento, el imperio ruso. Luego también, ya si avanzamos más en el tiempo, está el hecho de, bueno, cómo siguieron avanzando las cosas, ¿no? Sobre todo en el periodo entre guerras, es decir, el comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El mapa de Polonia se fue redibujando varias veces, ¿no? Y ha tenido diferentes formas. ¿Cómo era la Polonia de la entreguerra, Cristian? Bueno, digamos que
creación de la Segunda República Polaca, ya por 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, es la creación de un Estado a través del Tratado de Versalles. O sea, en ese momento sabemos que un poco se redibujó todo el mapa europeo y se crearon estados que hasta ese momento no existían, que estaban tal vez dentro de la órbita del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Alemán, del Imperio Ruso. Y bueno, así es como se crea esta Segunda República Polaca, que es muy curioso porque en el desarrollo de las conversaciones de paz de París, el Tratado de Versalles, es designado por Józef Pilsudski, que era el líder de Polonia, es designado como el delegado en jefe de Polonia, el político Roman Dmowski. Este hombre era un antisemita recalcitrante, racista y fanático de una supremacía polaca por encima de los demás pueblos que los rodeaban. Él sostenía por ejemplo, que todos los pueblos, por ejemplo, lituanos, ucranianos, bielorrusos, bueno, todos los pueblos que les rodeaban eran inferiores y atrasados y debían ser, por decirlo de algún modo, conducidos a la luz por Polonia, que era la única civilizada y avanzada en ese momento. Con esa mirada enfrentaba más o menos el comienzo de este país y este hombre pretendía que se le concediese a Polonia los territorios que había tenido en su momento la mancomunidad polaco-lituana. Esa vieja ambición del Estado de los dos mares, ir del Báltico hasta el Mar Negro, de vuelta, la ambición expansionista de Polonia. Y aparte, obviamente, todos los pueblos, por esto después lo vamos a ver, todos los pueblos que quedaron bajo la órbita de Polonia fueron pueblos cuyos derechos fueron vulnerados desde la lengua materna, la libertad religiosa, etc. Y en el acuerdo, en el Tratado de Versalles, se determina la frontera oriental de Polonia, en donde tenía que transcurrir la línea Curzon. La línea Curzon era una línea que justamente había propuesto un británico, el Lord Curzon, estableció un límite que tenía que ver con los límites históricos y, por decirlo de algún modo, étnicos polacos. Esto después lo vio la Polonia por la fuerza al aprovechar nuevamente la debilidad de un vecino, en este caso la naciente República Federativa Socialista Soviética de Rusia, que recordemos que se encontraba en una guerra civil sangrienta, con 14 potencias extranjeras invadiendo territorio ruso. En un momento llegó a tener ocupado 3/4 partes del país por fuerzas extranjeras, y en ese marco de debilidad, Polonia invade, ocupa la parte occidental de Bielorrusia, la parte occidental de Ucrania, le arrebata la capital histórica Vilna a Lituania. Entonces, bueno, vemos que es un modus operandi de Polonia actuar de esta manera y, como decía antes, aprovecharse de la debilidad en este caso, de la Rusia soviética, que estaba inmersa en una tremenda guerra civil. Esto mismo hace en este mismo periodo entre guerras, por ejemplo, en un momento dado, allá por el año 36, 37, si no me equivoco, le da un ultimátum a Lituania, que como comenté recién, le tenía ocupada su capital, Vilna. Le da un ultimátum para que restablezcan relaciones diplomáticas, que normalicen las relaciones diplomáticas, que renuncie a su reivindicación respecto a la soberanía sobre esta región de Lituania, e incluso que elimine de la constitución lituana de aquel entonces donde figuraba esta reivindicación territorial de soberanía.
En el caso de Lituania no logró ir más allá Polonia con su ambición, porque de hecho este ultimátum era de 24 horas y amenazaba con tomar medidas por la fuerza, invadir todo el territorio, y esto pudo ser conjurado por la Unión Soviética, que le hizo saber al embajador polaco en Moscú que si hacían esto, la Unión Soviética denunciaría inmediatamente el pacto de no agresión germano-polaco y tomaría las medidas necesarias para defender a Lituania, la independencia de Lituania. No tuvo la misma suerte Checoslovaquia en la crisis de los Sudetes, cuando ya hablando del año 38, la Alemania nazi, que hay que decirlo esto, acá un breve paréntesis, Polonia tuvo muy malas relaciones con la República de Weimar, ese periodo que va desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el ascenso de Hitler al poder, tuvo muy malas relaciones al punto de en varias ocasiones Polonia amenazar con una acción militar contra Alemania. A la llegada de Hitler al poder, las relaciones se vuelven por demás de amistosas, incluso siendo Alemania, la Alemania nazi, siendo con Polonia el primer país con el que hace un pacto de no agresión. Entonces, esto genera que haya una especie de trabajo en equipo, dado que incluso muchas de las cuestiones que caracterizaron a la Alemania nazi, como el antisemitismo tan profundo, hay que decirlo, era moneda corriente en Polonia. Incluso hay quienes dicen que hasta el día de hoy sigue siendo muy fuerte el antisemitismo polaco. En este caso, en el caso de Checoslovaquia, trabajaron totalmente en equipo y de forma coordinada para que no solo Alemania arrebatase los territorios que reclamaba Checoslovaquia, sino que Polonia, de vuelta, aprovechándose de una cuestión de debilidad, pudiese hacerse con la región de Tiesin, en Checoslovaquia. A raíz de esto, el líder británico Winston Churchill califica y caracteriza a Polonia como la hiena de Europa. Esto no lo dijo Joseph Stalin, no lo dijo un líder soviético, lo dijo Winston Churchill, máximo líder admirado por Occidente, dijo ni más ni menos que Polonia era la hiena de Europa. Y yo acá voy a referirte, Javier, brevemente, una frase, un extracto de una charla que es interesante porque viene a cuento. Esto yo lo escribí, investigué mucho para mi libro La paternidad del mal, y esto es un extracto de una conversación en Varsovia, después de las conversaciones de Múnich, que son las que terminan, digamos, avalando este desmembramiento de Checoslovaquia, y es una conversación en Varsovia entre Joseph Beck, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, un hombre fuerte de ese país, y el embajador alemán Hans Adolf von Moltke. Y dice textualmente, es un registro de la charla, dice: el señor Beck expresó gran gratitud por la leal interpretación de los intereses polacos en la conferencia de Múnich, así como por la sinceridad de las relaciones durante el conflicto checo. El gobierno y el público en Polonia aprecian plenamente la posición del Führer y del canciller del Reich alemán, por supuesto. O sea que vemos cómo no eran cuestiones casuales, sino que había de facto una alianza para estas ambiciones expansionistas. También hay que recordar que el único país que pretendió honrar su acuerdo de asistencia mutua con Checoslovaquia fue la Unión Soviética, pero justamente fue Polonia la que se manifestó abiertamente contraria a que las tropas del Ejército Rojo cruzaran por Polonia para asistir a los checoslovacos, diciendo que iba a ser considerada una declaración de guerra. Y al final de esta historia, Joseph Stalin había tomado la decisión de todos modos ir en auxilio de Checoslovaquia, aunque tuviese que enfrentarse con Polonia, pero la renuncia por parte del gobierno
checo, la resignación a esta acción por parte de Alemania es la que dejó, por supuesto, sin sentido esta acción de salvaguarda que pretendía hacer la Unión Soviética. Así que hasta aquí vemos de vuelta todo este accionar. Y yo acá quiero citarte, Javier, también dos frases cortitas, y después vamos a extendernos un poco más, que muestran un poco cuál es el ideario de Polonia respecto a Rusia. Acá es un extracto muy breve de una directriz de Polonia, la número 2304-2-37 del Estado Mayor General de Polonia. Este documento del 31 de agosto de 1937 afirma que la principal misión de la política polaca es aniquilar a cualquier Rusia. O sea, sin eufemismos, totalmente claro en cuanto a su razón de ser, por decirlo de algún modo. Y yo acá te voy a leer otro extracto, otro párrafo cortito. En este caso, también por aquella época, 1937 aproximadamente, esto dicho por el mariscal Edward Witz Smigli. Este hombre fue ni más ni menos que el máximo jefe militar de Polonia y dijo textualmente: Rusia es el enemigo número uno. Y agregó que el alemán sigue siendo un adversario, pero no por ello es menos europeo. Para los polacos el ruso es un bárbaro. Y si es un bárbaro, es un asiático, un corrupto, un elemento ponzoñoso con el que todo tipo de contacto es peligroso. Y cualquier compromiso con él es mortal. Estas eran las palabras de este hombre fuerte, militar de Polonia, manifestando una rusofobia profunda, un gran odio hacia el país eslavo y por otra parte un racismo y un desprecio infinito hacia los pueblos asiáticos. Así que esa es un poco la matriz de esta relación o de estos sentimientos tan jorobados contra Rusia y que después nos podemos extender un poquito más sobre el antisemitismo, que es algo que hoy parece que quieren ocultar, pero resulta bastante difícil. Tenemos también en ese periodo, ¿no? Ya una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, el tema del levantamiento de Varsovia, Cristian. Sí, bueno, en el caso del levantamiento de Varsovia es curioso porque si hay algo que desgraciadamente la dirigencia polaca es especialista, es en victimizarse, poner cara de buenos, ocultar sus pecados y hacerse pasar por víctimas. Esto es lo que han hecho históricamente. Y en el caso del levantamiento de Varsovia, es un caso paradigmático, porque ese hecho que ellos pretenden mostrar como un caso de tremendo heroísmo por parte del pueblo de Varsovia, que sin duda debe haber sido, pero no es tanto así como se dice. ¿Por qué? Esta acción fue orquestada por la Armia Krajowa, que era una especie de ejército insurgente polaco en la clandestinidad. Y digamos que la Armia Krajowa no hizo prácticamente nada, o por lo menos nada sustancial, para apoyar a los judíos de Varsovia cuando casi un año y medio antes, hicieron el heroico levantamiento del gueto de Varsovia y se los masacró por parte de las fuerzas alemanas y estos jóvenes integrantes de la Armia Krajowa no hicieron nada en ese momento, ¿se entiende? Para salvar o compartir la lucha de sus hermanos polacos, judíos polacos. Muy por el contrario, allá por agosto, si no me equivoco, del 44, cuando es el levantamiento de Varsovia, tiene unas particularidades este hecho, porque fue muy fílmico y muy fotográficamente. Yo como profesional de la imagen, como fotógrafo, sé cuando una imagen es armada o cuando es espontánea y es real. Y este levantamiento tuvo un patrocinio muy grande por parte de los servicios de inteligencia británicos. Y se puede ver, hay muchas imágenes que están accesibles en internet,
donde se ven a estos jóvenes héroes polacos fotografiados a color, y se los ve a todos muy bien alimentados, se los ve a todos saludables. Y hay que recordar que por esa época prácticamente no quedaban judíos con vida en Polonia. O sea, los que fueron perseguidos por el régimen nazi en Polonia ya habían muerto o eran cadáveres andantes. Y esta gente por lo menos quedaría la duda al ver sus propias imágenes, muy propagandísticas también, como hacen ahora con las revoluciones de colores que muestran jóvenes bailando y con mucha alegría, y en realidad es un golpe de Estado lo que se está gestando. Bueno, en este caso era muy similar la imagen que se quería brindar en Occidente de estos luchadores polacos. Y entonces, obviamente, que su aspecto saludable indica que si no fueron colaboracionistas, por lo menos no hicieron nada para oponerse al régimen nazi. Por eso su buen estado saludable. ¿Y cuál era el fin del levantamiento de Varsovia? Era cortar el avance soviético, era cortar el avance del ejército rojo, prácticamente cubriendo las espaldas para que no llegasen a Berlín las tropas del ejército rojo. Y cuando obviamente tienen un traspié, porque siempre los polacos tienen otra cuestión, que tienen una soberbia que les hace creer que son más fuertes de lo que son o que pueden morder un bocado más grande de lo que tienen capacidad de hacer. Y cuando se dan cuenta que viene una derrota, pretenden que es el ejército ruso el que cruce, el ejército rojo el que cruce el Vístula y vaya en auxilio de la Armia Craiova. Cuando el primer frente bielorruso, al mando del mariscal Konstantin Rokossovsky, había pasado por la batalla de Kursk, venía empujando a los nazis hacia las fronteras fuera de la Unión Soviética, venía liberando a través de la operación Bagration a la Unión Soviética, y pretendían que esas tropas que estaban en ese momento se apostaron a la orilla del Vístula porque estaban agotados y tenían que renovar sus fuerzas, que se embarcasen en una operación que no era ni más ni menos que el intento de una puñalada por la espalda de la Armia Craiova para instalar en el gobierno en Varsovia al gobierno títere que estaba en Londres. O sea que vos fijate cómo esto lo muestran, lo intentan mostrar como una traición, por decirlo de algún modo, de la Unión Soviética, cuando en realidad la traición era de Polonia hacia justamente el ejército rojo que venía liberando justamente no solo a la Unión Soviética, sino a media Europa. Y acá yo te quiero comentar, porque también viene a cuento de este antisemitismo que decía antes, que no movieron un dedo para auxiliar a los judíos del gueto. Hay una reunión muy particular que se da en 1938 entre Hitler y el embajador polaco en Berlín, perdón, que era Józef Lipski. Y ahí Hitler le comenta el plan Madagascar, que era un plan mediante el cual Hitler pretendía reclamarle la isla de Madagascar a Francia y trasladar a todos los judíos de Europa Oriental a esa isla, en condiciones, por supuesto, insalubres e inhumanas. Y el embajador Lipski, ante la propuesta y preguntándole la opinión, ya que obviamente en Polonia había una inmensa población judía, le dice textualmente, Lipski le responde: si puede encontrar tal solución, le erigiremos un hermoso monumento en Varsovia. O sea, la solución al problema judío, le decía que iban a erigir un monumento de Hitler en Varsovia. Ese tipo de declaraciones son las que, por supuesto, que intenta ocultar Polonia, y por eso hace esas propuestas para que se equipare a la Alemania nazi con la Unión Soviética. Y otro de los mitos que instalan es el de el pacto Molotov-Ribbentrop. Uno puede escuchar habitualmente que ese fue un pacto de no agresión, que hay que decirlo, es el último pacto de no agresión que firma un país con con Alemania. O sea, Francia había firmado sendos acuerdos, el Reino Unido también. O sea, el último país que, habiendo alertado sobre el peligro que significaba la Alemania nazi desde el ascenso de Hitler, fue la Unión Soviética.
al punto de proponerle en las charlas de Moscú de agosto de 1939, tratando de hacer una alianza antifascista con Francia y con el Reino Unido. Estas charlas, que fueron de gran importancia para Moscú, porque era el último intento de detener lo que sabía que tarde o temprano iba a ser un ataque de la Alemania nazi a la Unión Soviética. En estas conversaciones, mostrando la poca importancia que le daba o las pocas intenciones que tenía Francia y el Reino Unido de llegar a buen puerto con esto, envían al almirante Reginald Drax por parte británica y por parte de Francia al general Aimé Dumenc. Estos dos individuos no tenían ningún poder de decisión. Por la parte soviética, en las charlas estaba ni más ni menos que Kliment Voroshilov, que era el ministro de Defensa y mano derecha de Stalin. Estas conversaciones fueron boicoteadas por Polonia porque en este acuerdo también Polonia tenía que permitir el paso del Ejército Rojo para auxiliar a Francia o al Reino Unido si eran atacados, y Polonia se negaba bajo todo punto de vista, y digamos que el Reino Unido tampoco hizo ningún esfuerzo para que cambiara de opinión, con lo cual no le queda más remedio a la Unión Soviética para ganar tiempo que hacer este acuerdo. Y a raíz del acuerdo del pacto Molotov-Ribbentrop, dicen que fue un acuerdo en el cual se ponen de acuerdo, valga la redundancia, para invadir la Unión Soviética y Alemania a Polonia. Y esto es una mentira en toda regla. Y tengo que decir por qué. Porque quien invade a Polonia el 1 de septiembre del año 39 es la Alemania nazi. Y la Unión Soviética recién toma control de los territorios que habían sido ocupados por Polonia al comienzo, cuando charlamos sobre estas regiones que invade Polonia, aprovechándose de la guerra civil rusa. Lo único que hace la Unión Soviética es recuperar esos territorios para poner en salvaguarda a la población justamente eslava, judía y de otros orígenes étnicos que eran amenazados por la ocupación nazi. Y para refrendar esto, Javier, porque me gusta hablar con información, voy a tratar de ser breve, pero voy a leer el telegrama del 17 de septiembre de 1939 que le manda el ministro de Exteriores de la Unión Soviética, Molotov, al embajador polaco en Moscú. Y dice: señor embajador, la guerra germano-polaca ha puesto de relieve la inconsistencia interna del Estado polaco. En 10 días de operaciones militares, Polonia ha perdido todas sus regiones industriales y centros culturales. Varsovia, en tanto, que capital de Polonia, ya no existe. El gobierno polaco se ha disuelto y no da señales de vida, lo que significa que el Estado polaco y su gobierno, de hecho, han dejado de existir. Cesa también, por lo tanto, la vigencia de los tratados celebrados entre la Unión Soviética y Polonia. Abandonada y privada de gobierno, Polonia se convierte en campo abonado para toda clase de incidentes y sorpresas que pueden resultar una amenaza para la URSS. Es por eso por lo que, habiéndose mantenido neutral hasta el momento, el gobierno soviético no puede en adelante permanecer neutral ante tales circunstancias. El gobierno soviético tampoco puede mantenerse indiferente ante la indefensión de los consanguíneos ucranianos y bielorrusos residentes en el territorio de Polonia y abandonados a su suerte. Ante tal situación, el gobierno soviético ha ordenado a la Comandancia General del Ejército Rojo cruzar la frontera y poner bajo su protección la vida y los bienes de las poblaciones de Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental. Al mismo tiempo, el gobierno soviético tiene la intención de adoptar todas las medidas posibles con el fin de rescatar al pueblo polaco de la malhadada guerra en la que se haya sumido por la insensatez de sus dirigentes y ofrecerle la oportunidad de emprender una existencia pacífica. Acepte, señor embajador, nuestras más absolutas muestras de respeto, comisario popular de Asuntos Exteriores de la URSS, Molotov. Y el embajador era el señor Grzyzybowski, embajada polaca en Moscú. Así que con esto, Javier, vemos cómo se trata de tergiversar la historia para justificar
supuestas agresiones que en realidad no fueron ni más ni menos que agresiones, por el contrario, sufridas por Rusia de manos de los polacos asociándose con otros o de manos de ellos directamente. Muchísimas gracias por tu presencia este día en Realpolitik Room, Cristian. Gracias a vos, un abrazo grande y bueno, distinguidísimo por la invitación.